Hay decisiones que cambian el curso de una vida entera. Decisiones que dividen familias, que rompen juramentos pronunciados ante testigos, que transforman hogares en campos de batalla silenciosa. El divorcio es una de esas realidades que atraviesa todas las culturas, todas las épocas, todas las creencias, pero existe un libro antiguo que ha influido en la visión occidental del matrimonio durante más de 2000 años. Un texto que millones consideran la palabra misma de Dios. Hoy exploramos qué dice realmente la Biblia sobre el divorcio, adentrarnos en sus páginas escritas hace milenios, descubrir por qué este tema ha generado debates durante siglos y entender las consecuencias que las Escrituras advierten cuando un matrimonio se rompe. Para comprender la postura bíblica sobre el divorcio, primero debemos entender cómo las Escrituras definen el matrimonio. Todo comienza en el libro del Génesis, el primero de los textos sagrados. Según el relato de la creación, Dios formó al primer hombre, Adán, y al observar su soledad, declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces creó a Eva como compañera, ayuda idónea, alguien que complementara su existencia. El texto del Génesis capítulo 2, versículo 24, establece un principio fundamental que resonará a través de toda la Biblia. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No dos individuos coexistiendo, sino una unidad creada por designio divino. Este concepto de unidad matrimonial trasciende lo meramente físico. Según los textos bíblicos, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios mismo actúa como testigo y artífice de esa unión. El matrimonio no es simplemente un contrato social o un acuerdo legal entre dos personas. Es descrito como un pacto sagrado, una alianza que involucra tres partes: el esposo, la esposa y Dios. Esta visión elevada del matrimonio establece las bases para entender por qué el divorcio es tratado con tanta seriedad en las Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos una de las declaraciones más contundentes sobre la actitud divina hacia el divorcio. El profeta Malaquías, el último profeta antes de 400 años de silencio hasta la llegada de Cristo, escribió palabras que han resonado durante milenios. En el capítulo 2, versículos del 15 al 16, el texto hebreo registra un mensaje directo y sin ambigüedades. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno solo, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Luego viene la declaración que ha definido la postura tradicional judeocristiana. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. La palabra traducida como aborrecer en el original hebreo es fuerte, visceral. No es una simple desaprobación o preferencia en contra. Es un rechazo profundo, una aversión hacia algo que destruye lo que Dios diseñó para ser permanente. Pero ¿por qué esta reacción tan intensa? El texto de Malaquías proporciona varias razones. Primero, el divorcio rompe un voto solemne. Cuando dos personas se casan, hacen promesas no solo entre sí, sino ante Dios. Romper esas promesas equivale a la traición de un pacto sagrado. Segundo, el divorcio daña a la parte vulnerable. En la cultura del Antiguo Testamento, una mujer divorciada quedaba en una posición social precaria, sin protección económica ni estatus. El divorcio no era solo el fin de una relación, era potencialmente la ruina completa de una vida. Tercero, y quizás más importante, para la teología bíblica, el divorcio destruye el propósito del matrimonio. Malaquías menciona que Dios buscaba una descendencia para Dios, hijos criados en un ambiente estable que reflejaran los valores divinos. El divorcio fractura ese ambiente, dejando a los hijos en medio del caos emocional y espiritual. Además, según las Escrituras, el matrimonio humano es más que una institución social.
Es una representación terrenal de algo mayor, una imagen de la relación entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo expande esta idea en su carta a los Efesios, comparando el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia. Si el matrimonio es un símbolo vivo de esa unión divina, entonces el divorcio no solo rompe una relación humana, distorsiona la imagen misma del amor de Dios por la humanidad. Pero la realidad humana es compleja. Los escritores bíblicos no eran ingenuos respecto a las dificultades del matrimonio. Vivían en sociedades donde la infidelidad, el abuso y el abandono eran realidades cotidianas. Entonces, surge la pregunta que persiste hasta hoy. Si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué la ley de Moisés lo permitía? En el libro de Deuteronomio capítulo 24, encontramos una provisión legal para el divorcio. La ley establecía que si un hombre encontraba en su esposa algo indecente, podía escribirle una carta de divorcio y despedirla de su casa. Esta ley no mandaba el divorcio, lo regulaba. Los rabinos judíos debatieron durante siglos qué significaba exactamente algo indecente. La escuela del rabino Shammai interpretaba que se refería únicamente a inmoralidad sexual grave, especialmente adulterio. Solo en ese caso extremo se justificaba el divorcio. Pero la escuela del rabino Hillel tenía una interpretación mucho más amplia. Según sus enseñanzas, algo indecente podía ser prácticamente cualquier cosa que disgustara al esposo. Quemar la comida, hablar en voz alta, incluso encontrar a otra mujer más atractiva, podían ser motivos válidos para divorciarse. Esta interpretación liberal convertía el matrimonio en algo fácilmente descartable. En este contexto de debate rabínico y práctica cultural permisiva, llegamos al ministerio de Jesús de Nazaret. Los líderes religiosos de su tiempo, conocidos como fariseos, frecuentemente intentaban ponerlo a prueba con preguntas difíciles. El divorcio era uno de los temas más controvertidos de la época. Un día, según registra el Evangelio de Mateo capítulo 19, los fariseos se acercaron a Jesús con una pregunta cargada de intención. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No estaban buscando orientación sincera. Querían forzarlo a tomar partido en el debate entre las escuelas de Shammai y Hillel, o quizás comprometer su reputación con una respuesta impopular. La respuesta de Jesús fue magistral. En lugar de entrar en los detalles legales o las interpretaciones rabínicas, volvió al origen, al propósito fundamental del matrimonio establecido en la creación. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús elevó la conversación por encima de las disputas legalistas. No estaba interesado en encontrar razones para divorciarse, estaba defendiendo la santidad del matrimonio. Su mensaje era claro: cuando Dios une a dos personas en matrimonio, ningún ser humano tiene autoridad para deshacer esa unión. Los fariseos no se dieron por vencidos. Entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?, preguntaron. Creían haber encontrado una contradicción, una manera de atrapar a Jesús entre su enseñanza y la ley de Moisés. Pero Jesús respondió con una declaración que ha definido la teología cristiana del divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza de la ley bíblica. No toda regulación en las Escrituras representa el ideal divino. Algunas leyes eran concesiones a la condición caída de la humanidad. Regulaciones diseñadas para limitar el daño en un mundo roto. La dureza de corazón. Esas palabras de Jesús penetran hasta la raíz del problema. El divorcio no existía en el plan original de Dios para la humanidad. No había necesidad de él en un mundo sin pecado, sin egoísmo, sin crueldad. Pero después de la caída, después de que el pecado entrara en el mundo y corrompiera las relaciones humanas, surgió la necesidad de regular las rupturas matrimoniales. La ley de Moisés no celebraba el divorcio. Lo contenía,
Establecía procedimientos para proteger a las mujeres divorciadas de quedar completamente desamparadas. Proporcionaba un documento legal que les permitía volver a casarse sin ser acusadas de adulterio. Era una medida de misericordia en un mundo duro, no una aprobación del divorcio en sí. Pero Jesús no terminó ahí. Después de establecer el ideal del matrimonio permanente, reconoció que existe una excepción a la regla. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta cláusula de excepción ha sido objeto de intenso debate teológico durante 2000 años. La palabra griega traducida como fornicación es porneia, un término amplio que abarca varios tipos de inmoralidad sexual, incluyendo adulterio, relaciones sexuales prematrimoniales, prostitución y otras formas de infidelidad sexual. Jesús establece que la infidelidad sexual rompe el vínculo matrimonial de manera tan fundamental que permite, aunque no exige, el divorcio. ¿Por qué esta excepción específica? Porque en el pensamiento bíblico, el acto sexual tiene un significado profundo. No es meramente físico, crea un vínculo, una unión. Cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con otra persona, ese acto viola la unidad de una sola carne establecida en el matrimonio. El pacto queda roto no por una decisión arbitraria, sino por una acción que contradice fundamentalmente la naturaleza misma de la unión matrimonial. Sin embargo, es crucial entender que Jesús no está mandando el divorcio en casos de infidelidad. Está permitiéndolo. La preferencia siempre es el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Pero reconoce que hay situaciones donde el daño es tan profundo, la traición tan devastadora, que la parte inocente puede justificadamente terminar el matrimonio. La reacción de los discípulos de Jesús a esta enseñanza revela lo radical que era. Según Mateo capítulo 19, versículo 10, le dijeron: «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Estaban acostumbrados a una cultura donde el divorcio era fácil y común, especialmente para los hombres. La idea de un compromiso verdaderamente permanente, rompible solo por causa de infidelidad sexual, les parecía una carga imposible de soportar. Su reacción subraya cuán contracultural era y sigue siendo la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. Jesús respondió a su asombro reconociendo que no todos pueden aceptar esta enseñanza. Algunos tienen el don de permanecer célibes y servir a Dios sin la carga del matrimonio. Pero para aquellos que se casan, el estándar es alto porque el matrimonio mismo es sagrado. El Evangelio de Marcos presenta esta misma enseñanza con algunas variaciones interesantes. En Marcos capítulo 10, versículos del 11 al 12, Jesús amplía el alcance de su enseñanza. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta declaración en Marcos es notable por varias razones. Primero, no menciona la excepción por causa de fornicación que aparece en Mateo. Esto ha llevado a algunos intérpretes a argumentar que Jesús no permitía el divorcio bajo ninguna circunstancia. Otros explican que Marcos estaba escribiendo principalmente para una audiencia romana, donde tanto hombres como mujeres podían iniciar el divorcio, y simplemente estaba enfatizando el principio general sin entrar en excepciones específicas que Mateo, escribiendo para una audiencia judía, necesitaba aclarar. Segundo, Marcos incluye explícitamente la situación de una mujer divorciándose de su marido. En la cultura judía, típicamente solo los hombres podían iniciar el divorcio, pero en el mundo grecorromano, las mujeres también tenían ese derecho. Jesús está estableciendo un estándar igual para ambos géneros. El divorcio seguido de un nuevo matrimonio es adulterio, sea iniciado por el hombre o por la mujer. El Evangelio de Lucas también registra una versión breve de esta enseñanza en el capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera.
La consistencia de este mensaje a través de múltiples evangelios subraya su importancia central en las enseñanzas de Jesús. No es un tema periférico o una declaración casual, es una doctrina fundamental sobre la naturaleza del matrimonio y la seriedad del compromiso conyugal. Las palabras de Jesús deben haber sido especialmente impactantes dado el contexto político de su tiempo. Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para el ministerio de Jesús, había sido ejecutado por criticar el divorcio y el nuevo matrimonio de Herodes Antipas. Herodes se había divorciado de su primera esposa para casarse con Herodías, quien a su vez se había divorciado del hermano de Herodes. Juan proclamó públicamente que esta situación era ilegal según la ley de Dios. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», le dijo a Herodes. Esas palabras le costaron la cabeza. Cuando Jesús enseñaba sobre el divorcio en el territorio de Herodes, sabía perfectamente el precio que se podía pagar por mantener estándares morales impopulares. Sin embargo, no suavizó su mensaje para evitar ofender a los poderosos o para hacer su enseñanza más aceptable culturalmente. Esto nos lleva a una pregunta crítica. Si el divorcio es algo que Dios aborrece y Jesús lo restringe tan severamente, ¿qué pasa con las personas que ya están divorciadas? Están condenadas sin esperanza de redención. Aquí es donde entra la gracia que es fundamental en el mensaje del Evangelio. Es importante distinguir entre el ideal de Dios y su respuesta hacia las personas que no han alcanzado ese ideal. Las Escrituras presentan el matrimonio permanente como el diseño original de Dios, el estándar hacia el cual los creyentes deben aspirar. Pero la Biblia también está llena de historias de personas que fallaron, pecaron, rompieron pactos, y aún así encontraron misericordia y restauración. El mismo Jesús que enseñó duramente contra el divorcio, mostró compasión extraordinaria hacia personas atrapadas en situaciones maritales complicadas. La mujer samaritana junto al pozo había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Jesús no la condenó, conversó con ella, le ofreció agua viva, transformó su vida. La mujer sorprendida en adulterio, arrastrada ante Jesús por líderes religiosos que querían apedrearla según la ley de Moisés. Jesús la defendió y luego le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». El patrón es consistente. Jesús mantiene estándares altos, no los compromete ni los rebaja, pero también extiende gracia inmerecida a quienes han fallado. El divorcio es pecado cuando viola los principios que Dios estableció, pero no es el pecado imperdonable. Como todos los pecados, puede ser llevado a la cruz, confesado, perdonado. Las personas divorciadas no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Son amadas, pueden experimentar sanidad, pueden servir a Dios, pueden experimentar relaciones restauradas en Cristo. Sin embargo, esta gracia no anula las consecuencias del divorcio, y aquí llegamos a uno de los aspectos más dolorosos de este tema. El divorcio tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de la pareja que se separa. Los hijos quedan atrapados en el fuego cruzado emocional. Las finanzas se dividen, creando dificultades económicas. Las amistades se fragmentan, obligando a las personas a tomar partido. Las familias extendidas sufren. Las comunidades religiosas luchan con cómo responder. La identidad misma de las personas divorciadas puede verse sacudida, preguntándose quiénes son fuera del matrimonio que definió tantos años de sus vidas. Las Escrituras no son ingenuas respecto a estas consecuencias. El profeta Malaquías, después de declarar que Dios aborrece el divorcio, añade: «y al que cubre de iniquidad su vestido». Esta frase críptica se refiere a una costumbre matrimonial antigua donde el esposo cubría a su esposa con su manto como símbolo de protección y compromiso. Cubrir de iniquidad ese vestido significa manchar esa protección con traición, dejar a la esposa vulnerable y expuesta. El divorcio arranca la cobertura que debería proteger, expone lo que debería estar resguardado, rompe lo que debería estar completo. Después de la época de Jesús y su enseñanza revolucionaria sobre el matrimonio,
La iglesia primitiva tuvo que aplicar estos principios en contextos culturales diversos y situaciones complejas. Aquí entra el apóstol Pablo, quien escribió extensamente sobre el matrimonio y el divorcio mientras establecía comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Sus cartas proporcionan orientación pastoral para creyentes que enfrentaban dilemas matrimoniales en un mundo pagano. En su primera carta a los Corintios, escrita alrededor del año 55 después de Cristo, a una iglesia en una ciudad portuaria conocida por su inmoralidad, Pablo dedica todo un capítulo al tema del matrimonio, la soltería y el divorcio. Los cristianos corintios le habían enviado preguntas escritas, y Pablo responde punto por punto. En el capítulo 7, versículos del 10 al 11, encontramos su instrucción sobre el divorcio para parejas cristianas. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo enfatiza que esta no es su opinión personal, es un mandato del Señor. Está repitiendo la enseñanza de Jesús que ya hemos examinado. Para parejas donde ambos son creyentes, el divorcio no es una opción. El matrimonio es permanente. Punto. Pero Pablo reconoce la realidad. A veces las parejas se separan de todos modos. Quizás por conflicto extremo, por abuso, por situaciones insostenibles. En esos casos, Pablo establece dos únicas opciones: permanecer soltero o reconciliarse con el cónyuge. No hay tercera alternativa de casarse con otra persona. ¿Por qué esta restricción tan severa? Porque si Dios no reconoce el divorcio, entonces a sus ojos, la persona sigue casada con su primer cónyuge. Casarse con alguien más, mientras ese primer matrimonio aún existe ante Dios, constituye adulterio. Esta enseñanza era radical en el primer siglo y permanece radical hoy. Va contra toda la cultura moderna del divorcio sin culpa, de las segundas oportunidades románticas, de encontrar tu felicidad sin importar los compromisos previos. Pablo no está siendo cruel o insensible, está siendo consistente con lo que Jesús enseñó sobre la naturaleza permanente del vínculo matrimonial. Pero entonces Pablo se mueve a una situación que Jesús no abordó directamente en su enseñanza registrada: los matrimonios mixtos entre un creyente y un no creyente. Esta era una situación común en la iglesia primitiva. Muchas personas se convertían al cristianismo después del matrimonio, dejando a un cónyuge que no compartía la nueva fe. ¿Qué debían hacer esos creyentes? En 1 de Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 16, Pablo proporciona orientación pastoral. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pablo comienza señalando que esto es su instrucción apostólica, no una cita directa de Jesús. Esto no significa que sea menos autoritativa. Pablo escribía bajo inspiración del Espíritu Santo, pero quería distinguir entre citas directas del Señor y su propia aplicación de principios cristianos a situaciones específicas. Su consejo es claro: si el cónyuge no creyente está dispuesto a permanecer en el matrimonio, el creyente no debe buscar el divorcio. Hay varias razones para esto. Primera, el matrimonio es un testimonio poderoso. El cónyuge creyente puede ser instrumento de gracia, mostrando el amor de Cristo en la vida diaria, potencialmente llevando al cónyuge incrédulo a la fe. Segunda, existe un efecto santificador. Pablo usa un lenguaje fascinante aquí. El cónyuge incrédulo
es santificado en el creyente. Esto no significa que automáticamente se salven sin fe personal, sino que están bajo una influencia santificadora, expuestos a la verdad del Evangelio, cubiertos por las oraciones del cónyuge creyente. De manera similar, los hijos de ese matrimonio son considerados santos, apartados, bajo la cobertura espiritual del padre o madre creyente. Tercera, buscar el divorcio simplemente porque el cónyuge no es creyente contradice el llamado cristiano a amar incluso a los difíciles, a permanecer fiel incluso cuando es duro. El matrimonio es un compromiso que trasciende la compatibilidad religiosa temporal. Pero entonces Pablo reconoce una situación donde el divorcio es permisible. Si el cónyuge incrédulo insiste en separarse, el creyente debe dejarlo ir. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Esta es la segunda excepción bíblica al principio del matrimonio permanente. La primera excepción que vimos fue la inmoralidad sexual. La segunda es el abandono por parte de un cónyuge no creyente. La frase clave aquí es, no está sujeto a servidumbre. Pablo está diciendo que cuando un incrédulo abandona el matrimonio, el creyente queda libre de esa obligación matrimonial. ¿Libre de qué exactamente? Aquí los teólogos han debatido. Algunos argumentan que significa libre del deber de permanecer casado, pero no libre para volver a casarse. Otros, probablemente la mayoría, interpretan que significa libre completamente, incluyendo la libertad de casarse de nuevo con otra persona. El argumento es que si el abandono rompe el vínculo matrimonial de manera similar a cómo la muerte lo rompe, entonces el creyente abandonado está en una posición similar a la de un viudo o viuda libre para volver a casarse. Pablo añade una razón para permitir esta separación. A paz nos llamó Dios. Forzar a un creyente a permanecer en un matrimonio donde el cónyuge incrédulo quiere irse crearía una situación de conflicto perpetuo, estrés constante, guerra emocional sin fin. Eso contradice el llamado cristiano a vivir en paz tanto como sea posible. Es importante notar lo que Pablo no dice aquí. No dice que el creyente debe divorciarse si el cónyuge es incrédulo. No dice que la incompatibilidad religiosa es motivo automático de divorcio. Solo dice que si el incrédulo decide irse, el creyente no está obligado a impedirlo o permanecer atado a un matrimonio que la otra parte ha abandonado. Pero hay una pregunta que surge inmediatamente. ¿Qué cuenta como abandono? ¿Es solo el acto físico de irse de la casa? ¿O puede incluir otras formas de abandono emocional, financiero, de responsabilidades familiares? Aquí es donde la aplicación pastoral se vuelve compleja y requiere discernimiento sabio. Algunos teólogos y pastores argumentan que el abuso severo y continuo es una forma de abandono. Un esposo que abusa física o emocionalmente a su esposa está abandonando su voto de amarla y cuidarla. Una esposa que hace la vida imposible a su esposo con crueldad constante está abandonando su compromiso matrimonial. En estos casos extremos, aunque el cónyuge abusivo no haya salido físicamente de la casa, ha abandonado el matrimonio en espíritu y acción. Otros sostienen una interpretación más estricta, que abandono significa específicamente la decisión de un incrédulo de terminar el matrimonio y marcharse. Esta segunda visión es más tradicional, pero potencialmente deja a víctimas de abuso atrapadas en situaciones peligrosas. La aplicación sabia requiere considerar el principio subyacente que Pablo articula. Dios nos ha llamado a paz. Un matrimonio caracterizado por violencia, terror, degradación sistemática, no es el tipo de relación que Dios quiere que sus hijos soporten indefinidamente. La separación en casos de peligro inminente es justificable. Si esa separación puede conducir a divorcio, es una pregunta que requiere oración profunda, consejo pastoral y discernimiento espiritual. Lo que está absolutamente claro en la enseñanza de Pablo es que el divorcio nunca debe ser la primera opción, la salida fácil cuando el matrimonio se vuelve difícil.
Debe ser el último recurso cuando el pacto matrimonial ha sido roto por pecado grave y persistente. En otras cartas, Pablo desarrolla una teología más amplia del matrimonio que ayuda a entender por qué el divorcio es tan serio. En Efesios capítulo 5, compara el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El matrimonio no es solo una institución humana, es un símbolo viviente de la unión entre Cristo y su pueblo. Cuando un matrimonio se rompe, no solo se daña una relación humana, se distorsiona la imagen de algo sagrado. Cristo nunca abandonará a su Iglesia. La Iglesia está llamada a ser fiel a Cristo. Si el matrimonio humano refleja esa realidad divina, entonces la permanencia no es opcional, es fundamental para lo que el matrimonio representa. Por supuesto, ningún matrimonio humano puede reflejar perfectamente la unión entre Cristo y la Iglesia. Todos los esposos fallan en amar como Cristo. Todas las esposas fallan en reflejar la fidelidad perfecta de la Iglesia. Pero el estándar permanece, no como una carga imposible, sino como una meta hacia la cual crecer, un ideal que da significado y propósito al compromiso diario de amar incluso cuando es difícil. La enseñanza bíblica sobre el divorcio no existe en un vacío teórico. Tiene consecuencias reales y profundas para personas reales. Durante décadas, investigadores en psicología, sociología y estudios familiares han examinado los efectos del divorcio, y sus hallazgos resuenan inquietantemente con las advertencias que las Escrituras dan sobre romper el pacto matrimonial. Los estudios científicos confirman lo que la Biblia ha sostenido durante milenios. El divorcio deja cicatrices profundas que se extienden mucho más allá de la pareja que se separa. Comencemos con el impacto en los hijos, quizás el aspecto más doloroso de todo este tema. Investigadores como Paul Amato de la Universidad Estatal de Pensilvania han realizado estudios longitudinales siguiendo a niños de familias divorciadas durante décadas. Sus hallazgos, publicados en el Journal of Marriage and the Family, revelan que los hijos de padres divorciados enfrentan desafíos significativos en múltiples áreas de sus vidas,